Saludos cordiales. Quiero empezar con una breve oración. Amado Padre Celestial, hoy en el Día del Padre te alabamos y reconocemos que por tu misericordia estamos vivos y podemos celebrar libremente. Perdona mi pecado y lo de los padres e hijos que nos acompañan. Te damos infinitas gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por la posibilidad de compartir y oír tu palabra. Bendice a los padres como dice el Salmo 115, versículo 14. Que el Señor los bendiga ricamente, tanto a ustedes como a sus hijos. Amén. He titulado la palabra de hoy, el mejor regalo que los padres podemos dar a nuestros hijos, basados en el libro de Job, que es un libro de 42 capítulos, así que solamente vamos a leer algunos extractos de estos. Quiero iniciar contándoles que a veces a uno se le hace tan fácil hacerle un regalo a nuestros hijos porque prácticamente necesitan de todo, pero otras veces es dificultoso porque creemos que tienen todos. Así que este mensaje realmente nos va a quitar esa preocupación de qué regalar a nuestros hijos. Quiero contarles cómo acepté y conocí al Señor. Lo hice en el contexto de un problema de uno de mis hijos y quien me llevó al Señor fue justamente la abogada del caso. Lo que significa de que además de ser un problema de cierta envergadura, como se lo pueden imaginar porque implica lo legal, fue también impactante para mí que alguien preparado en un ámbito que se considera complejo y rígido como es el derecho, me ofreciera la solución a través de Dios. Me acuerdo que ella me preguntó, ¿sabes de qué te estoy hablando? Y yo le respondí, más o menos, pero acepto. Después que hicimos la oración de fe, ella me dijo, ahora debes leer mucho la Biblia, que para ti no va a ser difícil. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar alrededor de esta historia real, pero lo importante es destacar que como yo, muchas personas llegan a Dios por problemas y especialmente con los hijos. Es decir, que cuando estamos preocupados por nuestros hijos, que es casi siempre, pensamos en Dios. Veamos qué dice al respecto el libro de Job en el pasaje del capítulo 1, de los versículos 1 al 5. Había una vez un cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job y era el hombre más rico de la región. Tenía 7 hijos y 3 hijas y muchos esclavos a su servicio. Además era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos los días. Cuando analizamos esta historia, lo primero que observamos es que el padre de esta familia fue un hombre sabio. Veamos qué significa esto. Job fue un hombre bueno, es decir, un hombre que respetó a Dios y decidió no hacer el mal. Fíjense, decidió. Esta es la clase de sabiduría que debemos desear alcanzar y que señalan otros libros de la Biblia, como el Salmo 119, versículo 101, que dice, me he apartado de todo mal camino, porque quiero obedecer tu palabra. Por otra parte, en la antigüedad se creía que la riqueza, una familia grande y buena salud eran señales de la bendición de Dios. En efecto, Job tenía todo esto. En este aspecto también podemos destacar que según la Biblia, los hijos son herencia de Dios, como lo dice el Salmo 127, versículo 3. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. ¿Y qué hacemos con los regalos? Obviamente los cuidamos, más si son regalos de Dios y más si son nuestros hijos. Efectivamente vemos que Job cuidaba a sus hijos y estaba pendiente
de que lo que ellos pudieran hacer. ¿Cómo son los hijos bien cuidados? La Biblia en el Salmo 112:2 dice: sus hijos tendrán éxito en todas partes y serán siempre bendecidos. Si usted tiene un padre como Job, hónrelo, cuídelo y esté pendiente de lo que sus hijos están haciendo. Podemos concluir entonces en un primer principio de que los padres deben ser hombres sabios y que los hijos son bendiciones de Dios y que si los cuidamos nuestros hijos serán exitosos. De esta primera parte de la lectura y para ir respondiendo a cuál es el mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos, en Job 1:5 dice: para Job esto era una costumbre de todos los días. ¿Y qué era lo que Job hacía todos los días? Pedirle a Dios que perdonara a sus hijos y presentaba una ofrenda por cada uno. Traduciendo esto a nuestra actualidad, un segundo principio entonces es que debemos orar por nuestros hijos todos los días. Y ustedes, hijos, igualmente háganlo por sus padres. Ahora bien, ¿por qué hacía esto Job todos los días? ¿Y para qué lo hacía? Entonces es evidente que frente a la preocupación permanente de Job porque sus hijos pudiesen ofender a Dios, como cabeza de familia ofrecía sacrificios diarios y lo hacía como un modo de adorar a Dios para mantener, restaurar y celebrar esa relación con el Padre Celestial. Fíjense que Job era un hombre que mantenía una relación con Dios, pero esa relación, como todas, hay que mantenerla. Y si en algún momento por una circunstancia la perdemos, hay que restaurarla. Y por supuesto celebrarla como estamos haciendo en el día de hoy, celebrando nuestra relación con Dios. Entonces, un segundo principio que deducimos de esta lectura es que debemos orar diariamente por nuestros hijos como una manera de adorar a Dios, como una respuesta frente a nuestra preocupación permanente porque ellos puedan ofender a Dios y para mantener, restaurar y celebrar nuestra relación con el Padre Celestial. Pareciera que esto es muy fácil cuando tenemos todo, como en el caso de Job. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Sigamos entonces leyendo en Job 1 del 18 al 19 y luego el 22. Dice la lectura resumida: un día mientras todavía estaba hablando este hombre, llegó a un cuarto y le dijo: todos sus hijos estaban celebrando una fiesta en casa de su hijo mayor. De repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa. Todos sus hijos murieron aplastados. En cuanto Job oyó esto, se puso de pies y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Y dijo: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Se dan cuenta, en las lecturas previas, habían venido 3 hombres a darle noticia a Job de las pérdidas de su riqueza y el cuarto le informa de la pérdida de sus hijos. ¿Qué habría hecho usted frente a unas noticias como esta? ¿Qué hizo Job? Declaró que todo lo que tenía era un don de Dios. Vemos que Job, despojado de todo, afirma que todo lo que posee es un don de Dios. Persiste en confiar en Dios, no pecó ni acusó a Dios de ningún mal y alaba a Dios. Enfrenta los primeros momentos de privación con humildad, confiando en la bondad de la misteriosa providencia divina. Y su motivo es doble: adorar a Dios porque Dios es el Señor y por el amor que le tiene. Yo decía, adorar a Dios porque es Dios. Esta es la reacción de Job al inicio del sufrimiento. Ahora, ustedes pueden leer posteriormente qué pasó entre el capítulo 2 y 41 de este libro del Job y podemos ver cómo ocurre en la vida diaria que si bien los amigos lo acompañaron, también lo criticaron, otros lo abandonaron e incluso él mismo llegó a decir que Dios es injusto.
Ahora veamos cómo culmina esto en el capítulo 42, en los versículos 2 y 3, 6, 10 y 13. Un resumen es lo que voy a leer. Job dice a Dios en el capítulo 42, reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender. Así que retiro lo dicho y te ruego que me perdones. Después que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Además tuvo 14 hijos y 3 hijas. Vemos entonces que como cualquier ser humano, Job pecó, pero se arrepiente de intentar comprender la voluntad divina. Confiesa su presunción y se arrepiente en el momento en que se da la más profunda humildad de Job, que ocurre cuando toma conciencia personal e íntima de su propio estado de pecado y de la necesidad de restaurar su relación personal con Dios. Podemos entonces deducir de esta lectura 4 principios para los padres. Ser hombre sabio, orar todos los días por los hijos, confiar en Dios a pesar de todo. Y la respuesta es que Dios siempre cumple sus promesas. Dios lo hará otra vez. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Se produce la prometida curación y restauración por parte de Dios. Dios, tal como lo promete en varias partes de la Biblia, restaura si se pide creyendo. Dios lo hizo con Job y lo volverá a hacer con usted y conmigo si lo creemos. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, se referían a Pablo y a Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es la respuesta a la pregunta inicial. ¿Cuál es el mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos o a nuestros padres? Confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Solo un padre que ha creído en Dios se preocupa como lo hacía Job, porque sus hijos no ofendan a Dios. Hágalo y crea desde lo más profundo de su corazón que sus hijos y familia vendrán a Cristo. Padres e hijos que me oyen y que no han confesado a Jesucristo como el Señor, ¿quieren hacerle este regalo a sus padres o a sus hijos? Repita conmigo. Señor Jesús, perdona mi pecado. Ven a mi corazón. Te confieso como mi Salvador personal y Señor. Amén.